se había dispuesto que el ejército de Ninanku-Yuchi se reuniera en Cajamarca, una ciudad de gran importancia en la región norte del Tahuantinsuyo, cuyo nombre en quechua significa pueblo de la sal. Esta ciudad era famosa por su producción de sal y por ser un importante centro comercial. Su posición estratégica en el norte la convertía en un punto de reunión ideal para las tropas, además de proporcionar acceso a diversas rutas que llevarían al ejército hacia las tierras de los Chachapoyas. En Cajamarca, los generales Ayar Cuchi y Coriquila ya aguardaban, ocupados en supervisar los suministros y la formación de las tropas. No podían evitar tener serias dudas, sabiendo que quien los dirigirá era un niño que jamás había pisado siquiera un campo de batalla. Pero nada podían hacer. La voluntad del Inca es sagrada y tenían que cumplirla, aun sabiendo que quizá esta orden les estaba llevando a la muerte. El príncipe heredero, por su parte, había estado ansioso por llegar a Cajamarca lo más pronto posible y comprobar personalmente la preparación de sus soldados. Después de unos cuantos días de viaje, finalmente arribó junto a su séquito. Ninanku-Yuchi, enérgico y emocionado, inmediatamente se dispuso a revisar a sus soldados y evaluar sus condiciones. No se encontraba para nada cansado, pese al extenuante recorrido del que acababa de aterrizar. Pero claro, esto se debía en gran parte a que había sido transportado en una lujosa litera llevada por varios porteadores. Ellos sí que parecían agotados. Fue recibido solemnemente por dos hombres muy diferentes entre sí. Según se le había informado de antemano, ellos debían ser sus dos generales. Pese al respetuoso saludo que recibió como hijo y heredero del Inca, sus ojos no reflejaban tanta devoción. Era entendible dadas las circunstancias. Los observó con detenimiento. Lo más llamativo de Ayar Cuchi era su cabello, blanco como la nieve, adornado con algunas plumas de colores. Era un anciano imponente con una figura alta y robusta con marcadas arrugas testigos de largos años. Su escudo de cuero de llama tenía algunas incrustaciones de algún metal y su larga lanza finamente decorada, con una punta dorada, relucía con el sol. Su contraparte Coriquila tenía un aspecto atlético y enérgico. Era lo más parecido a las ilustraciones de guerreros incas que había visto en el colegio, con su macana de madera dura con incrustaciones de obsidiana afilada en los bordes. Sus brazaletes de oro brillaban con intensidad. ¿Los habría pulido para que tengan ese efecto? Ninanku-Yuchi estaba bastante satisfecho con estos elementos puestos a su disposición. Ambos generales tenían el porte y gallardía que esperaba, pese a su muy oculta rebeldía en los ojos. No importaba, ya ganaría su sincera lealtad poco a poco. Además, no podían desobedecerlo directamente, así que podían tener todas las dudas que quisieran siempre y cuando hagan lo que se les ordenaba. Después de las presentaciones, los saludos ceremoniosos y otros detalles de rigor, al fin llegó el momento de observar a sus tropas, reunidos y formados en filas y filas. Era una multitud sobrecogedora. Se subió a una plataforma de madera para poder observarlos mejor, mientras su corazón latía con fuerza. Nunca había visto tanta gente reunida, todos bajo su mando. Tragó saliva. Finalmente había comenzado a moverse. Sus planes daban inicio aquí y ahora. Con gran interés, observó a sus tropas, como ya intuía de antemano. El perfil mayoritario del soldado inca era el de un guerrero de infantería ligera. En su opinión, sería necesario introducir más unidades de infantería pesada y media en el futuro. En el ejército incaico no había un uniforme militar común para todas las fuerzas, ya que cada tribu continuaba junta en un mismo comando y llevaba el traje propio de su ailu. Los batallones incas estaban dirigidos por un curaca de su lugar de origen, mientras que los oficiales eran miembros del linaje de los incas, la nobleza. El resto de las tropas, la mayoría, estaba compuesto por hatun runas, hombres comunes, que cumplían con el servicio militar obligatorio, conocido como mita militar. A pesar de que estos hatun runas tenían experiencia en la guerra, no eran soldados profesionales, y Ninanku-Yuchi
pensó que se tenía que cambiar eso y tener un ejército permanente. Tomó en cuenta eso como un pendiente de gran relevancia. Los Hatun Runa tenían una vestimenta funcional y práctica que reflejaba la tradición y la identidad de su Ailu. Aunque existían diferencias en diseño y color entre los diferentes Ailus, había ciertos elementos comunes en su atuendo. La prenda principal del soldado inca era el unku o unco, una túnica de lana que solía llegar hasta las rodillas. Esta túnica estaba tejida con lana de alpaca, llama o vicuña, y sus colores y diseños diferenciaban a los miembros de diferentes Ailus y regiones. El unku era resistente y duradero, lo que proporcionaba cierta protección contra cortes y rasguños en el campo de batalla. Para protegerse del frío y la intemperie, los soldados llevaban la yicla, una manta de lana que se usaba sobre el unku. La yicla también se usaba para cargar objetos y, en caso necesario, para llevar heridos o enfermos durante las marchas. Como protección adicional, los soldados portaban el chasca o escudo. Este escudo era rectangular o cuadrado, de dimensiones pequeñas, y estaba hecho de madera o caña trenzada, reforzado con cuero, e incluso podía tener incrustaciones de metal en algunos casos. El chasca se sostenía con una correa que se pasaba sobre el brazo y era utilizado para bloquear y desviar los ataques enemigos. Para proteger sus extremidades, los soldados incaicos llevaban muyus o vendas alrededor de los brazos y las piernas. Estas vendas servían para protegerse de rasguños y golpes menores durante el combate, y también para proporcionar cierto soporte y estabilidad a las articulaciones. En cuanto al armamento ofensivo, la lanza o chuspa era el arma más común entre los soldados incaicos. Estas lanzas de madera tenían una punta de hueso o metal afilada y eran utilizadas tanto para ataques a distancia como en el combate cuerpo a cuerpo. La chuspa era una herramienta versátil y letal, capaz de enfrentar a enemigos a corta y larga distancia. Además de la lanza, algunos soldados llevaban una especie de honda llamada guaraca. La guaraca era utilizada para arrojar piedras a distancia y desestabilizar las formaciones enemigas antes del choque cuerpo a cuerpo. Por su parte, los 100 miembros de la guardia personal de Ninanku-Yuchi, pertenecientes a la Guardia Imperial, eran unidades especializadas, guerreros de élite conocidos como los Hanankuski. Estos llevaban armas y armaduras más sofisticadas y eran la élite de la élite. Eran reclutados de la nobleza y tenían el honor de ser los protectores personales del Inca. Los Hanankuski recibían el mejor entrenamiento y se les confiaba la seguridad del soberano en todo momento. Llevaban armaduras especiales llamadas chaki-unku, hechas de placas de cobre, bronce o fibra vegetal entrelazadas que cubrían el pecho y la espalda, proporcionando una mayor protección contra ataques enemigos. Sus escudos eran más grandes y reforzados, ofreciendo protección adicional en el campo de batalla. Su sola presencia infundía temor en los enemigos y aumentaba la moral de las tropas incas regulares. Ninanku-Yuchi estaba muy contento de tener a algunos de los miembros de esta élite guerrera consigo, y en el futuro esperaba transformar a todo su ejército en tropas similares. Ninanku-Yuchi, como príncipe del imperio, vestía un traje más ostentoso que los demás, reflejando su estatus real y la importancia de su posición. Su unku era una túnica larga y ancha, tejida en color rojo y dorado, y estaba más ornamentada y elaborada. Llevaba además una yiclla colorida, una manta de lana que denotaba su posición real. Estando pues frente a su ejército, habría querido dar alguna especie de discurso motivador sacada de alguna película, pero dudaba mucho que su voz llegase a todos. Hacía falta una bocina para eso. Así que se limitó a pararse con toda la dignidad y majestuosidad que fue capaz de reunir y levantar su lanza sobre su cabeza y agitarla enérgicamente. Este gesto poco a poco fue respondido por la muchedumbre hasta llegar a un grito bélico ensordecedor que lo complació. Ninanku-Yuchi permaneció en Cajamarca algún tiempo todavía,
pese a que las tropas, el equipo y las provisiones ya estaban listos para la marcha. Ayar-Kachi y Korikila se quedaron estupefactos con la primera orden extravagante de su comandante. Era entendible, en cierta forma, que solicitase escudos más grandes, el mayor número posible, había dicho. Es más, dio instrucciones específicas de la forma y longitudes del escudo, más grandes incluso que la de los Hannan-Kuski. Ellos podían manejarlas por su entrenamiento, pero para un soldado de leva común sería más un estorbo en la batalla, se cansarían más rápido y los volvería más lentos. Se le intentó explicar estas obvias desventajas al comandante, pero no entendió razones, sino que los instó a ayudar a los artesanos para que se acelere la producción. Pero, ¿para qué lanzas tan largas? Cada lanza de 2 yancana, dijo, o sea, de 5 metros cada uno, de madera fuerte pero flexible, específico, era absurdo. ¿Para qué podían servir esas cosas? Pero las órdenes estaban dadas. Para desgracia suya, no podían desobedecer. 5.000 soldados deberían contar con esas extrañas lanzas lo más pronto posible. Al cabo de unos días, Ninnan-Kuyuchi finalmente recibió el equipamiento que había solicitado, pese a las protestas de sus tradicionales generales, que veían en sus pedidos, intuía, los caprichos de un niño. Pero mala suerte para ellos, no tenían más opción que obedecer. Pronto verían qué tan efectivos eran esos juguetes. Ya todo estaba listo bajo la brillante dirección de los generales. Ayar-Kuchi, viejo y calmado. Korikila, joven y con un temperamento ardiente. Con su, entre comillas, entusiasta apoyo, finalizó los últimos pormenores y otra vez en una lujosa litera al son de poderosos tambores de batalla y el sonido del pututu, caracola de mar, ordenó el avance hasta las altas tierras de los hijos de la neblina.